Imagina tener un chatbot a medida, adaptado a tus necesidades. ¿Quieres aprender a mejorar tu escritura? ¿Quieres aprender a jugar ajedrez? ¿O quieres crear una página web con realidad aumentada? Todo esto lo puedes aprender gracias a los GPTs de OpenAI. Ahora por fin tendremos mini asistentes que nos ayudarán a resolver problemas específicos. En este video te explicaré cómo tú mismo puedes crear estos chatbots. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Vamos a hacer un repaso rápido. La semana pasada, OpenAI anunció, entre varias cosas, el lanzamiento de los GPTs, una nueva función que te permitirá crear ChatGPTs propios. Esto abre una puerta infinita de oportunidades. Ten en cuenta que con la tecnología de ChatGPT 4 podemos conectarnos a internet, generar imágenes o subir imágenes y por supuesto pedir interpretar código. Desde que se ha liberado la función de generar GPTs a los usuarios de pago, se han creado ya miles. No te quedes atrás que ahora mismo aprenderás a hacerlo. Si ya eres un usuario de ChatGPT, tengo que decirte que el paso número 1 para acceder a crear GPTs es tener la cuenta Plus. ¿Qué significa eso? Pues tener que pagar $20. Sí, sé que para muchos es elevado, para mí también. Por eso es importante armar una estructura de trabajo y saber cómo vas a invertir ese dinero. Inclusive, tú mismo le puedes preguntar que trabajas en tal rubro y armar una lista de actividades que puedes trabajar en conjunto con ChatGPT. Utilízalo todos los días. Luego que ya tengamos una cuenta Plus, al lado izquierdo entraremos a la opción Explorer. Acá aparecerán tus GPTs creados y luego otros que recomienda la plataforma. Recuerda que más adelante saldrá la tienda de GPTs para masificar aún más la experiencia, así que estamos en el momento preciso para crear. Lo primero que veremos es la opción de crear y configurar. El mejor proceso para iniciar a generar tu propio GPT es ir hacia crear, porque es el proceso natural. Aquí estaremos hablando con la AI para armar nuestro primer chatbot. Entre tantas cosas que podemos crear, se me ocurrió generar un bot que nos ayude a cocinar. Y claro, con sazón peruana. Nuestro bot será un chef digital. Directamente nos va a preguntar qué queremos hacer. Voy a responderle en español y diciendo que quiero un GPT que ayude a cocinar, dar consejos sobre comida peruana y por supuesto también sepa de tragos y postres. Todo esto bajo un lenguaje de confianza y coloquial. Aquí en Perú, los mayores suelen tratar de sobrinos a sus amistades más jóvenes, así que este chatbot nos hablará así, sería un gran resultado. El sistema estará cargando. Luego nos dirá que creemos un buen nombre. Aceptaré este, aunque el nombre es un poco raro para gente fuera de Perú. Así que mejor lo llamaré Cocina Peruanasa. Luego de este paso, nos estarán creando una imagen logo para identificar nuestro chatbot más adelante. Esta imagen está bien, aunque podría ser mejor, pero creo que para este prototipo me parece suficiente. Ahora nos harán más preguntas. ¿Cómo queremos generar el tipo de interacciones o conversaciones? También el chatbot nos preguntará si queremos concentrarnos en métodos de cocina tradicionales, modernos o tener un poco de ambos. Nosotros podemos responderle rápidamente o simplemente dejar abierta la posibilidad de crear todo esto. Ahora llegó el momento de probar. Vamos a preguntar que nos ayude a crear un lomo saltado para 4 personas. ¿Qué tal plato? Nos mostró un contenido muy preciso. Primero brindó instrucciones. Aquí dijo cilantro, primer error porque acá no decimos eso, decimos culantro. Más abajo mostró consejos, lo cual me parece potente porque mencionan el uso del ají amarillo. Lo que no me gusta mucho es que no hable con jergas, que no sea tan coloquial. Y eso es lo que buscaba, yo lo especifiqué. Creo que es por el idioma y su uso, es muy específico. Haremos clic a configurar. Acá podemos ver las instrucciones que hemos armado a través de la conversación, pero esta vez ya serán en forma de comandos. Podemos hacer ajustes. En esta parte podemos editar todo, desde el nombre, también las conversaciones iniciales, que se podría decir que son las determinadas por nosotros, y por supuesto, también podemos agregar información personalizada. Podemos subir archivos propios.
Yo, por ejemplo, subí un recetario open source de cocina peruana. Vamos a intentar nuevamente. Le pregunté que no sé qué cocinar. Le diré que quiero hacer un plato de la ciudad de Piura. Y me dio una receta muy popular de esa ciudad, pero es muy compleja. Así que le pregunté cómo hacer algo simple. Me dio otro plato, el seco de cabrito. Es muy complejo también. No estoy a nivel de esa cocina. Sigo intentando y por fin me dio un plato menos laborioso, el ceviche peruano norteño. Le pregunté si podía agregar leche al ceviche. Me dijo que no es algo tradicional, no es una receta tradicional como tal, pero que intente, si me gusta, ¿no? Igual creo que el chatbot es muy formal para mi gusto. Quiero mostrarte otro ejemplo, aquí hablando en inglés. El bot también me responderá en ese idioma. Según como tú le hables, se adapta. Creo que es momento de ponernos sabrosos. Vamos a hablar con muchas jergas para ver si me entiende. Acá estoy hablando con todas las jergas posibles. Y me parece increíble, pero sí me entiende, solo que es tímido al inicio. Cuando le digo que hable con jergas, él ya se pone cómodo y me habla directamente. Qué gracioso. De verdad, es como hablar con un humano. Finalmente le pido que cree una imagen del plato. Pero aquí la AI falla. Me ha entregado cualquier cosa. Y le comienzo a bromear. Por último, le pregunto que me recomiende videos. Y me manda links. Todo un éxito. Hay un punto interesante que podemos agregar y se llama acciones. En esta parte podemos hacer mucho más interactiva la experiencia, logrando conectar con otras opciones, hacer llamadas a servicios y por supuesto hacer más útil el proyecto. Esto lo dejaré para otro video porque será muy extenso. Por ahora quiero centrarme a explicar la creación básica. Cuando tengas listo tu chatbot, le podemos dar clic a publicar. Hay tres opciones. Si vas a utilizar tu información sensible, es mejor tener acceso limitado. En mi caso, haré que el chatbot sea público. Lo mejor de todo es que esto se vuelve muy útil. Lleva tu chatbot donde quieras. Puedes tomarle una foto a tus ingredientes y decirle que solo tienes esto para cocinar. Mi asistente te preparará una receta al estilo peruano para comer. ¿No te parece increíble?
Ya estoy creando varios GPTs, te dejaré los links en el primer comentario. Espera más videos míos para seguir explicando este asombroso mundo de la creación de chatbots con OpenAI. Ya sabes, si te gustó este contenido y quieres que hable más al respecto, tan solo debes comentar, dejarme un buen like y por supuesto seguirme. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.